evento, que es la comunicación virtual, ¿no? Eh, a raíz de todo esto, de tantos cambios y de la pandemia y de tantos problemas que, que tenemos todos los países, pertenezco a un grupo que se armó estamos elaborando un manual de protocolo y sanidad para eventos. Somos un grupo que es conformado por 18 países iberoamericanos, porque también participa España, y en él estamos debatiendo muchísimos puntos que hacen al protocolo, pero también hacen a la modificación de determinadas ceremonias, porque ahora nos aparece una novedad que son los eventos virtuales. Digamos, los eventos, algunos dicen remotos, ¿no? Porque podemos utilizar cualquier medio, ya sea WhatsApp, ya sea cualquier plataforma, quiero decir. Entonces, bueno, esto nos preocupó muchísimo a la gente de relaciones públicas, los ceremonialistas, también participan de este evento gente de educación, licenciados en ciencias de la educación, gente de medios y por supuesto gente de tecnología, porque estamos tratando todas las posibilidades que hay y todas las cosas que hay que tener en cuenta cuando organizo un evento virtual. Pero, por un lado, y por el otro lado, estamos haciendo este manual de protocolo, porque también se nos modifican las normas de protocolo que usamos en los eventos personalizados. Por ejemplo, dónde colocar las banderas, cómo se presentan a los asistentes, cómo presentar a los oradores, los tiempos, ¿no? O sea, nos ha cambiado muchísimas cosas. A raíz de esto, del mes de mayo, estoy trabajando en este proyecto, que luego vamos a difundirlo, por supuesto, los resultados, y que esto hace que tengamos un contacto directo con estos 18 países, ilustrarnos de esta forma cómo se están manejando en la pandemia, otros salieron de la pandemia, otros están en vías de salir, depende de las fases, las etapas en las que se encuentran. Y de todos aprendemos y estamos armando este compendio. Les quería contar esto porque es muy importante y es muy importante que estemos todos vinculados en este proyecto, porque nos permite el intercambio, ¿no? La interculturalidad que tenemos. Bueno, ahora abordando el tema específico de hoy, hablé de relaciones públicas y conflicto, porque el hecho de haber cambiado estas formas de trabajo, porque hoy hablamos de teletrabajo, el teletrabajo trae consigo mismo problemas, o más que problemas, inconvenientes de diverso tipo que antes no teníamos. O sea, en lo que era el trabajar diario en forma personal, no encontrábamos los conflictos que hoy nos aparecen, y que también tenemos que aprender a manejarlos, más como relacionistas públicos, ¿no? Nosotros somos componedores, somos negociadores, y tenemos que tener muy en cuenta que es una situación especial, donde nos afecta a todos, y donde tenemos que tener mucho conocimiento también de estos medios digitales o tecnológicos, para entender cómo funcionan, y también para poder manejar a los empleados o a nuestros públicos, ¿no? En mi caso, yo tengo una consultora de eventos, VIP Eventos, que por supuesto ahora está cerrada, y bueno, ya estamos pensando qué nuevas cosas tenemos que incorporar, porque las medidas de sanidad y todo eso, las medidas de sanidad, de distanciamiento, bueno, etcétera, que va a haber durante la pandemia. Pero post pandemia también va a haber modificaciones, justamente ¿por qué? Porque la pandemia nos afecta a todos, y cuando termine la pandemia hay actividades y hay formas de trabajo que van a cambiar, y que van a cambiar para siempre, porque hoy estamos hablando del COVID-19, pero no sé, puede aparecer el año próximo cualquier otro COVID o cualquier otra cosa,
y nos tiene que encontrar preparados para trabajar con seguridad y con conocimiento. Por eso es que hoy estamos, como les estaba contando, armando eh, este, este manual, ¿no? Bueno, arrancando más con este tema, continuando con lo que estaba diciendo antes, el primer problema que vamos a pensar, lo primero, no problema, primero tenemos que hacer un diagnóstico de situación de la empresa o de la organización. Entonces lo primero que vamos a pensar es, ¿cómo está esa organización hoy? ¿Cómo está la empresa hoy, la institución? ¿Cómo está viviendo toda esta situación? Porque convengamos que esto, como nos afecta económicamente a todos los países, va a haber empresas que van a empeorar o que van a cerrar, y va a haber otras que van a surgir, porque también siempre, como dicen los chinos, de las crisis surgen las oportunidades. Y hay mucha gente que está viendo oportunidad y está creando nuevas empresas o reconvirtiendo la que tienen. Entonces, esto hace que tenemos que ver la empresa en la que estamos o la empresa que tenemos. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está situada hoy referido a este tema? Lo primero que tenemos que hacer para ver cómo está nuestra empresa es comunicarnos con los clientes, porque son ellos los que nos van a decir cómo estamos. O sea, los clientes son los que nos van a contar lo que les pasa y también nos van a decir cómo están operando o no. O a lo mejor vuelven a la empresa nuestra con nuevos requerimientos que aparecen a raíz de todo esto. Entonces, fundamental, primero, comunicarse con los clientes. Segundo punto para saber cómo está mi empresa hoy. Reajuste de prioridades. ¿Por qué hablo de reajuste de prioridades? Porque antes de la pandemia teníamos prioridades. O sea, nosotros habíamos establecido objetivos, visión, misiones, objetivos principales, objetivos secundarios, ¿no? O sea, habíamos armado un plan de acción. Hoy ese plan de acción sabemos que, que ya no nos sirve como estaba planteado, porque la situación cambió, y cambió la situación y cambió el mundo. Entonces tenemos que ver esas prioridades que teníamos, cómo las reajustamos y cómo las reconvertimos en otras que hasta este momento nunca habíamos tenido en cuenta. Para esto, fundamental la comunicación. Y en ese reajuste de prioridades, la comunicación, ¿con quién la voy a establecer? Con los altos mandos de la empresa, con los mandos medios, y también la voy a establecer con los empleados, porque estamos todos involucrados en esto. Piensen que funcionamos como equipo de trabajo. Por lo tanto, todas las opiniones son válidas, todas las ideas que surjan son válidas. Y justamente como estamos en una situación muy especial, esta comunicación que va a permitir evitar conflictos, porque las cosas que enojan en el diario que hacer muchas veces justamente son por mecanismos que estamos desarrollando y otras que no están saliendo como queríamos y otras por el tema de la comunicación. Entonces, fundamental para saber, para completar la idea de cómo está esta organización hoy, son las tres cosas que les dije. Es comunicarme con los clientes, reajustar prioridades, y la tercera es cómo hago yo las modificaciones, cómo me comunico con mi personal interno, como decimos en relaciones públicas, ¿para qué? Para establecer nuevos objetivos, en concordancia con los deseos y con el equipo. Funcionamos en equipo. El otro tema que quería hablar que es cómo afecta toda esta operatoria a la pandemia. Porque todo esto, la comunicación, el reajuste de prioridades, todo esto tiene una operatoria, porque nosotros tenemos que comunicarnos por determinadas vías, sea WhatsApp, sea por cualquiera de las plataformas que nos brinda Internet,
Y esto requiere modificar una operatoria o crear una operatoria. Todos sabemos que el manejo de estos medios tecnológicos no es fácil. Por lo tanto, no es fácil para los que estaban hasta ahora alejados del tema, porque los jóvenes están más habituados porque nacieron en la generación de la comunicación virtual. Lo que no nos pasa, los que ya no somos jóvenes, o sea, los millennials o la generación Y, ¿no? Entonces, las prioridades, ¿cuáles son? Primero, me tengo que asegurar que todo el personal que trabaje para la empresa tenga los medios y la tecnología, o sea, las herramientas y la capacitación, ¿para qué? Para desarrollar su trabajo. Porque es lo primero, es lo básico eso. Si no, como empresa se lo tengo que brindar. Hay empresas que están brindando computadoras, pero que también están brindando, algunas hasta envían sillones ergonómicos a la casa de los empleados. ¿Por qué? Y porque un empleado tiene que estar 8 horas conectado en la computadora, por más que interrumpa para el almuerzo o para pequeños recreos, pero de repente no dispone en la casa de un asiento que no le afecte la salud, ¿no? Como sería un asiento ergonómico. Entonces, quiero decir con esto que las empresas hoy ya están instrumentando estos pasos. Si nosotros tenemos que hacer una evaluación de nuestra empresa, tenemos que ver, si no lo hicimos hasta ahora, cómo hacerlo. Lo mismo viene el pago del abono de internet, ¿no? O sea, las empresas hoy quieren que los empleados se conecten en teletrabajo, pero tengo que darle los medios económicos para que también lo hagan. Y esto supone una coordinación de áreas, porque tengo que coordinar en las empresas las áreas, ¿no? O sea, el área de presupuesto con el área de ventas, con el área de administración, o sea, ver cómo hago para coordinar todas estas acciones que voy a hacer. Y esto va a afectar, por supuesto, la toma de decisiones. En esa toma de decisiones, tengo que animar a que mis empleados piensen y digan cómo les parece qué hay que hacer para trabajar mejor. O sea, tengo que ser flexible. ¿Para qué? Para tomar nuevas propuestas, porque también es importante escuchar. Miren, el peor problema que tenemos en los conflictos es que no sabemos escuchar. Lo que nos pone mal no es hablar, es lo que decimos, sino lo que escuchamos. Porque cuando alguien nos habla, si nosotros no estamos en posición de escucha, el conflicto aparece seguro, pero aparece en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida corporativa o empresaria o de trabajo. Entonces, tengo que ser flexible y saber escuchar. No significa, porque yo oigo muchas cosas. Escuchar es poner todos mis sentidos y lograr esa empatía, lo que llamamos, esto es un camino de ida y vuelta, que se por muchísima gente, donde tenemos un público muy grande. Entonces tenemos que entender que a ese empleado, a esa persona, a ese laboratorio, también tenemos que establecer ¿por qué? Porque esos empleados tenía horas para comer, horas para recreo. Hoy todo eso hay que meterlo en la casa del empleado. No todos tienen una casa, una vivienda, un alojamiento que les permita trabajar como en la oficina. Y de esto también tenemos que ser conscientes, porque no se termina todo esto con la pandemia. Ya hay empresas que están evaluando continuar algunos procesos o algunas actividades con home office. Quiere decir que les va a quedar de la pandemia el teletrabajo. Entonces, las medidas que tomemos hoy, los ajustes que hagamos, son muy importantes porque son los que van a quedar a posteriori. Y entonces me pregunto, ¿cuáles son las medidas como organización que tengo que promover? Primer medida, el aprendizaje. Segunda medida, la innovación. ¿Por qué? Porque necesito las dos cosas para poder mejorar día a día en este
evitar conflicto y poder manejar ese conflicto si aparece. Entonces, tengo que identificarme con las necesidades. ¿Qué necesidades? Las nuevas y las que surjan, porque todos tenemos montones de imprevistos. Fíjense, ahora estamos todos conectados. Hay gente que pone la foto porque no tiene el video. Hay gente que no resuelve. A veces el coordinador está capacitado para determinadas tareas, pero a él también le complica, porque a lo mejor tiene que hacer, partir pantalla, voy a poner un video, y de repente me dicen, no lo podemos hacer, o no lo podemos hacer. Entonces, todas estas son situaciones emergentes, va a producir conflicto, y tenemos que tener, como siempre, mucha, yo digo, cintura política. La cintura política es la que nos hace ubicar, es la que nos permite tomar decisiones en tiempo y forma, no perder la calma, escuchar y trabajar, ¿no? Creando esos puentes de los que tanto hablamos los relacionistas. Entonces, esto supone que todo el tiempo voy a estar revisando todas las acciones que la empresa haga, todo lo que la empresa estimule para hacer que está bien, si realmente no va a producir conflicto. Y si hay algún conflicto, a lo mejor en esas nuevas acciones, podemos instrumentar actividades u otras acciones que hagan que nos hagan solucionar o por lo menos en parte manejar ese conflicto que ya estaba de antes. De lo virtual o de lo, digamos, lo no personal, hoy es una solución, es la única que tenemos. Mañana se está hablando de eventos híbridos. ¿Qué son los eventos híbridos? Son los que van a tener una parte presencial de algunas personas y otra parte va a ser virtual. También vamos a tener que pensar cómo vamos a generar esos eventos híbridos para el normal trabajo ¿no? O en este caso, como es una universidad, de la institución. Hoy es todo un desafío que también supone una evaluación. Tenemos que hacer evaluación. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué puedo mejorar y cómo? ¿Qué ocurrió realmente? Porque, pero en el trabajo diario también, porque a los líderes les cuesta muchísimo más hoy manejar el equipo, mantener el liderazgo, acrecentarlo, posicionar su propio liderazgo, porque no es lo mismo el contacto personal que virtual. Entonces le va a suponer a ese líder mucho mayor trabajo poder mantener su liderazgo y mantener, ¿saben qué? La cohesión del equipo, porque el equipo tiene que tener cohesión. ¿Qué es cohesión? Unión, es cuando nosotros unimos las partes. Levanto las manos acá porque no sé si se me ven totalmente. Muy importante para que funcionemos así, ¿no? Como todos entrelazados, funcionando justamente como equipo.